Amados hermanos, buenos días. Dios me los bendiga en gran manera con su anfitrión, el pastor evangelista Leonardo Ochoa de Bogotá, Colombia. Dios me los bendiga en gran manera en este día del Señor. Pido mis disculpas a los oyentes, a mis hermanos en Cristo Jesús, al pueblo de Jerusalén, Israel, y al principal Dios Todopoderoso por darme este privilegio de compartir esta palabra a los oyentes, a los hermanos, a mi prójimo y a toda la iglesia en general. Mis hermanos, primero que todo voy a hacer una oración por cada uno, por mi familia, por la dinastía y por la dinastía de Venezuela, lo que está en este momento pasando Venezuela, lo que está en este momento pasando Colombia, el pueblo de Jerusalén, Israel. La palabra en Mateo muy bien lo dice, en Mateo 24. Si puede, léanse todo el capítulo 24 de Mateo, donde dice de las señales de los últimos tiempos, de guerra, de terremotos, lluvias torrenciales, granizo, pero aún también dice la palabra en ese mismo capítulo que todavía no es el fin. Mis hermanos, Jesucristo nos ama, me ama, los ama a ustedes. Él pagó un precio por cada uno de nosotros. Él pagó un precio por cada uno de nosotros, y no precio de dinero, ni de mucho menos, ni de plata, ni de oro, ni diamante, sino precio de sangre, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios que el que niegue a Jesús, el Hijo de Dios, Dios lo negará también cuando venga con sus santos ángeles a recoger su iglesia. Dios también los negará. Padre, te doy muchas gracias, amado Rey de Reyes, Señor de los Señores. Gracias, papá, por tu participación en esta palabra, Señor. La comparto, papá, esta palabra. Yo no sabía nada, Señor, hasta que tú me escogiste de ese privilegio, Señor, tan grande, aunque no me lo merecía. Tú lo hiciste, papá, y te doy muchas gracias, amado Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es el Señor. Te doy muchas gracias por esta grandeza, por este amor inagotable tan grande que tienes hacia mí, que tienes a tu iglesia, a nuestro prójimo, Señor. Porque una de las palabras contundentes, Señor, en Hebreos capítulo 12, papá, Señor, versículos de 12 en adelante, 11 en adelante, Señor. Tu palabra me enseña que sin santidad no te veremos, Señor. Ayúdame a santificarme más hacia ti y que la iglesia se santifique más hacia ti, Señor. Que mi familia, el mundo se santifique más hacia ti, Señor. Te doy muchas gracias, papá, Señor, por esta palabra maravillosa, Señor Jesús. Tú no quieres que volvamos a Egipto, Señor. Pero tú eres grande, Señor. A veces, si tenemos que pasar por Egipto, Señor, es porque sea tu voluntad. Pero que tú quieras que nosotros volvamos a Egipto, no, Señor. Pero si es la voluntad tuya, Señor, que pasemos a Egipto, Señor, tú eres perfecto, tú eres grande, maravilloso, Señor. Si nos metes en Egipto,
es propósito tuyo, Señor. Y te doy muchas gracias, amado Rey de Reyes, Señor de los Señores. Espíritu Santo de Jesús, que sea usted dándome la dirección en esta palabra, Señor. Gracias, amado Rey de Reyes, Señor de los Señores. Gracias, Papá, Señor, por hacerme partícipe de tu obra, Señor. Porque tú me has mandado, Papá, Señor, es a predicar las buenas nuevas de salvación a todo lugar, Señor, a donde tú me mandes, Señor. A veces tenemos dificultades, Papá, tenemos problemas, tenemos cosas, Papá, Señor, o hacemos cosas que a ti no te agradan. Pero tú estás ahí, Señor, siempre cuidándonos, Señor, siempre llevándonos, Señor, a las cosas buenas, así como dice tu palabra, que el Espíritu de Dios nos guiará hacia toda verdad. Te doy muchas gracias, Señor, por esa amada Venezuela, Señor, que sea usted, Señor, dando el dictamen de esas votaciones, Papá, Señor, en Venezuela. Gracias por meter tu mano en Colombia, Papá, Señor, en el pueblo de Jerusalén, Israel, Papá, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque lo que estamos viviendo, Señor, se acerca tu venida, se acerca tu venida. Gracias por esa amada y bendecida nación de Argentina, de Chile, Nicaragua, Paraguay, Señor. Gracias, Mozambique, en África, Papá, Señor. Nueva Zelanda, Estados Unidos, Papá, Señor. Ten misericordia de Estados Unidos, Papá, Señor. Porque a Estados Unidos, Papá, Señor, no le vienen cosas buenas, Papá. Pero ayúdala, Papá, Señor. Donde antes en esa nación se predicaba la nueva buena de salvación, Señor, en todas partes. Y ahora, Señor, es un caos, Señor, para que la gente pueda recibir al Señor en esa nación, Papá. Mete tu mano, Señor, porque una palabra, Señor, para Estados Unidos, Señor, es que no le vienen cosas buenas, Señor. Porque tu palabra me enseña, Papá, tu palabra me enseña. Orar en todo tiempo y en todo momento, porque los días que vienen son malos, Señor. Gracias, ten misericordia de esa nación de Estados Unidos, Papá, Señor, de América, de Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, Papá, Señor. Gracias, Papá, y todos los continentes de este mundo, Señor, ten misericordia. Te doy muchas gracias, amado Rey de Reyes. Te doy muchas gracias, mi Señor de los señores. Gracias, Papá, Señor, que sea usted hablándole a los oyentes, Papá, que sea usted hablando a los oyentes, a mi prójimo, Papá, Señor, porque yo solamente soy un instrumento tuyo, Papá. Y te pido de una forma especial, Señor, que llegues a mi corazón, a mi ser, Papá, Señor. A esta iglesia tan maravillosa que tú amas, Papá, Señor. Y que cada vez, Señor, que nosotros hacemos cosas, pecamos, que a veces cosas que a ti no te agradan, Papá, Señor, te hacen llorar, Papá, Señor. Porque cuando un miembro, somos miembro tuyo, pero cuando un miembro tuyo te fallamos, Señor, todo el cuerpo falla, Papá, Señor. Gracias te damos, Papá, te hacemos sufrir, Papá, te hacemos llorar, Señor, por las cosas que a ti no te agradan. Ayuda, Papá, Señor, a mis hermanas, a mis hermanos, a los adolescentes, Señor, a mis hermanos en Cristo Jesús, Señor, el pueblo de Jerusalén, Israel. Te doy muchas gracias, Papá, por esta reflexión, esta palabra, Papá, Señor. Gracias te damos, mi Señor Jesús. Gracias porque tú también estás en Egipto cuando son los propósitos tuyos, Señor. Te doy muchas gracias, Rey de Reyes. Te doy muchas gracias, mi Señor de los señores. Bendito y para siempre es tu misericordia, Papá, Señor. Voy a leer tu palabra, Señor. En el libro de Génesis, capítulo 43. Capítulo 43. Los versículos que van del 2 al 3.
o hasta el 4. Y esta palabra la he titulado, mis hermanos, esta palabra la he titulado: si es la bendición de Dios que el Señor nos mande a Egipto, es porque es proceso de Él. Si Dios nos bendice en Egipto, es porque es proceso de Él. No volvamos a Egipto en la voluntad de nosotros, porque nos quedamos en Egipto. Aquí vamos a hablar de Dios que estaba con José. Pero José estaba en Egipto. Y acuérdese que fue propósito de Dios que los hermanos de José lo vendieran. Pero era propósito de Dios. Dios estaba en el asunto, mi hermano. Dice la palabra de Dios que Dios estaba con José en Egipto. Porque si el faraón le dio todo al siervo José para que se lo administrara, era porque Dios estaba ahí. Porque una persona del mundo, si Dios tiene que cogerla a un rey, a un dueño de una empresa, a un dueño de un supermercado, y se lo da a un hijo de Dios, es porque Dios está en el asunto. Dios está metido en el asunto. Pero nosotros no podemos hacer eso a la fuerza. Es la presencia de Dios en nosotros. Que la gente vea el testimonio en nosotros. Y dice la palabra de Dios así: el hambre seguía aumentando en aquel país. Y llegó el momento en que se les acabó el alimento que había. Y llevado a Egipto, entonces su padre les dijo, acuérdese que estaban hablando de Israel, de Jacob, que eran los hijos de Jacob. Vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá le recordó: aquel hombre, ¿cuál es aquel hombre? José. Aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él, menos que le hicieran nuestro hermano. O sea, tenían que llevarle el hermano menor de los hijos de Jacob, porque José quería ver a su último hermano, Pero también Jacob tenía un aprecio muy grande por José y le dolió mucho. Y le dolió mucho cuando él no sabía que su hijo estaba vivo, José. Y le dio muy duro en supuestamente la pérdida de su hijo. Pero la pérdida de su hijo estaba con Dios. Estaba con Dios en Egipto, con el faraón. El enemigo, el diablo puede hacer lo que sea. Pero si Dios tiene que ponerlos al lado del enemigo, nos pone. Hermano, a veces tenemos miedo. Lo reconozco, que a veces tenemos miedo, tenemos temor.
Tenemos miedo a veces de hacer las cosas porque no pensamos de que nos va a salir mal. Pero cuando Dios está con nosotros, lo que Dios ha destinado para nosotros se va a cumplir en nuestras vidas. Y ahora más cuando el hermano de José lo mandó a buscar, que se lo mandaran con sus hermanos. Y eso le dolió también a Jacob. Israel le dolió también, porque se iban a llevar otro hijo y él no quería más pérdida. Hermanos, tengamos en cuenta que cuando Dios manda a llamar, Dios estaba con José. ¿Y quién estaba dentro de José? Dios, Jehová, Jesús. El Espíritu Santo de Dios estaba con José. A él le dolió ver a sus padres, a sus hermanos. A él le dolió. Pero fueron momentos de dificultad que pasó José, supuestamente solo, mi hermano. Pero Dios estaba ahí. Todo lo que pasó lo metieron en la cisterna. Le salió un problema, le salió otro. Pero él confiaba en Dios. Nosotros tenemos el privilegio de coger una Biblia, coger un celular, compartir un mensaje. Pero en esa época no era así. La Biblia, la palabra, los rollos, los pergaminos. Nosotros cargamos una Biblia, un teléfono, la tecnología, pero ellos no, en ese tiempo no. Ahora es más factible, más fácil llevar las buenas nuevas de salvación en cualquier lugar del mundo, donde nos llamen para una visita, mis hermanos. Y Dios mandó a llamar a su hermano. Pero a la misma vez, también esa era una revelación de Dios para su padre. Porque no solamente José, Dios a través de José quiso llamar a su hermano, sino a todos los hermanos y a su padre, Israel, Jacob. Porque le hacía falta la familia. Pero hay veces que Dios tiene que permitir que nos alejemos de la familia. Y se lo voy a decir. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sin mujer, sin hijo, porque en el tiempo todavía no tenía hijo. Y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Qué es la familia? Porque Dios tenía cosas mejores para Abraham en otro sitio. Hermanos, gracias te doy, papá. Reflexionen esta palabra. Léala toda. Porque a veces no me queda tiempo de compartir más con ustedes, porque gente que me llama de otras naciones, oraciones, me quieren hablar de los hogares, de tantas cosas. A veces no me queda tiempo, mis hermanos. Pero Dios conoce mi corazón y conoce los corazones de las personas. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias por su infinito amor. Gracias por su infinita misericordia, papá. Gracias por este privilegio tan grande de compartir tu palabra, Señor. Y si me has permitido estar
en esta casa, en este apartamento, Señor, predicando tu palabra. Solamente tú conoces el propósito, Señor, de estar solo, de estar meditando tu palabra, Señor, de estar encerrado, papá, Señor, porque tú tienes cosas grandes y maravillosas, como tanto para mí, como tanto para los oyentes. Bendice los oyentes con esta palabra, Señor. Ayúdanos, precioso Salvador, porque cuando tú nos mandas a llamar, debemos ser obedientes. Debemos ser obedientes, papá. Te doy muchas gracias, papá, Señor, por ser sincero conmigo, papá. Gracias te doy por la vida y gracias te doy por la vida eterna, amado Rey. Espíritu Santo, eres bienvenido a este humilde hogar, a este humilde, papá, Señor, casa, papá, Señor. No tengo lujo, no tengo dinero, Señor. Pero lo más importante es tenerte a ti, Señor, porque si te tengo a ti y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Te tengo todo, papá, Señor. Te doy muchas gracias, oh Rey Jehová de los ejércitos. Gracias por bendecir al pueblo de Jerusalén y Israel, papá, Señor. Gracias por bendecir a Venezuela. Gracias por bendecir a Colombia, Señor. A los dignatarios, Señor, en cualquier lugar del mundo. Gracias por bendecir, Padre amado, Señor, a Cuba. Gracias por bendecir a Estados Unidos, a Nicaragua, a Nebraska, Alaska, Nueva Zelanda, al África, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por Nueva York. Bendice, Señor, a esa ciudad, papá, Señor. Bendice, papá, Noruega, Alaska, Nebraska, Señor. Te doy muchas gracias por esas naciones, esas ciudades, papá, Señor. Bendice a esa hermosa Argentina, papá, Señor. A Chile, Señor. A Nicaragua, Perú. Te doy muchas gracias, papá. Bendice, papá, Señor, a todas las naciones de este mundo, papá, Señor. Y ayúdame, Señor, porque tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, Señor. Te doy muchas gracias, papá, Señor, por tu palabra. Si es la voluntad tuya de ir a Egipto, Señor, es porque nos vas a bendecir. Pero no vayamos a Egipto, Señor, sin la protección tuya, Señor, porque seremos un blanco fácil del faraón, de las tinieblas, de Belcebú, del diablo. No vayamos, mis hermanos, si Dios no nos ha llamado. Pero era que Dios estaba con José y mandó a llamar a Israel, a su papá y a sus hermanos, porque Dios quería bendecirlos en Egipto. Pero mandado por Dios, mis hermanos, Dios me los bendiga en gran manera. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón, guarde su mente, mis hermanos. Pastor Evangelista Leonardo Ochoa, de Bogotá, Colombia. Los amo mucho en el amor de Cristo. Jesucristo los ama en gran manera. A todas las naciones, a todos los países y a toda tribu. Que Dios me los bendiga en gran manera. Cuídense mucho. Hablen con Dios. Dios está presto a escucharlos. Dios, cuando Él escucha que alguien clama, cuando la persona se arrodilla en su lecho, en su cama, en la cocina, en el baño, en cualquier lugar, en el trabajo, Dios está escuchando esas oraciones, mis hermanos. Y no le presten atención a la voz del enemigo. Dios no te va a escuchar. No escuchen esa voz. Escuchen que Dios sí los está escuchando, papá. Sí los está escuchando, mis hermanos. Sí los está escuchando, prójimo. Dios me los bendiga en gran manera. Gracias por este día y que pasen reunidos con sus familiares en sus hogares en todo el mundo.
Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Consolador, Espíritu Santo de Dios. Gracias Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya, amén y amén.